Quiero saludar con todo cariño y con muchísimo respeto y recuerdos, porque ya estuve por ahí cuando yo era joven, dando una conferencia a todos los socios y simpatizantes del Club de Opinión de Benidorm, que espero, tengo la esperanza, como uno de los focos más importantes de nuestro turismo, nuestra riqueza turística, se vaya recuperando poco a poco. Quiero que la felicidad y la prosperidad esté entre todos vosotros y de verdad os mando un abrazo muy fuerte, porque el recuerdo que yo tengo de la estancia en Benidorm, invitado por el Club de Opinión, es, no es utópico, es la verdad, extraordinario. Don Vicente Bolufer, presidente del Club de Opinión de Benidorm. Muy buenas tardes, amigos, y bienvenidos a esta nueva videoconferencia del Club Opinión Benidorm con Alfonso Uxía, escritor y columnista. Han pasado 11 años desde que Alfonso nos visitó y todos los que estuvimos aquella tarde pudimos disfrutar sin duda de una de las conferencias más divertidas que hemos organizado. Durante más de una hora las risas inundaron la sala con su ingenio. Alfonso Uxía es un hombre culto, brillante y que con su particular sentido del humor, fina ironía e ingenio satírico nos ha hecho disfrutar con sus libros y sus artículos publicados durante años en los principales diarios del país. Y nunca han dejado indiferente a nadie con su lectura. Pero además nos ha hecho pasar momentos inolvidables con los personajes que ha ido creando, que no son más que algunos estereotipos de la España que conocemos. El marqués de Sotoancho, que es el típico señorito andaluz que a cualquiera nos vendría a la mente cuando nos imaginamos un personaje como este. O Floro Recatado, aquel grandísimo entrenador y estratega del fútbol. Siempre han dicho que en España hay 47 millones de seleccionadores, que cada ciudadano español es un seleccionador. O el doctor Borroño, que más que un doctor era un curandero que no le recomendaría a nadie, o Jeremías Aguirre, o el padre Escolano. Pues bien, hoy tenemos el placer de volver a disfrutar de su presencia, aunque sea de un modo virtual. Bueno, y por parte del Club de Opinión decirles que mientras nosotros seguimos intentando acostumbrarnos a esta nueva normalidad, o más bien a normalidad, que todo es distinto a cómo lo conocíamos y estábamos acostumbrados. Y cuando algo es diferente a lo habitual, no cabe duda que es algo anormal. Así que tras esta conferencia dejaremos correr el verano y esperamos que para después del mismo, si no en la primera que organicemos en septiembre, ojalá que sea en la de octubre y ya podamos volver a nuestras conferencias de modo presencial. Y ahí estaríamos en el momento de la nueva normalidad. Ahora les dejo con nuestro compañero Nino Guillén, quien les hará una breve presentación de nuestro invitado Alfonso Uxía. Gracias, Vicente. Buenas tardes. Muchísimas gracias, don Alfonso. Gracias. Muchísimas gracias, señor presidente don Vicente, por haberme chafado la mitad de lo que yo iba a decir. Ya, me sobra un folio, ¿eh? Pero bueno. Ya. Eso es para que vean que son cosas del directo. Claro, claro. Bueno, empezamos con humor, ¿vale? Venga, pues es cierto. Bueno, muchísimas gracias, don Alfonso, por aceptar la invitación del club. Para todos los asistentes a esta videoconferencia bajo el título Humor y Política, voy a presentar, que es lo que me pide el guión, a don Alfonso Uxía Muñoz Seca. Nació en el siglo XX. Sí, sí, nació en el siglo XX. Y yo también, ¿eh? En 1948. Y es escritor ante todo. Escritor. Le gusta ser así. Su primer trabajo hace algunos años fue el servicio de documentación del diario Informaciones. Y su primer artículo publicado fue en la revista Sábado Gráfico. Luego siguió en ABC y trabajó en periódicos Diario 16 y Las Provincias. El otro día cuando comentábamos con él, al final era más sencillo decir dónde no había trabajado que dónde sí, porque en realidad ha trabajado en toda la prensa. A lo largo de su carrera como escritor,
también ha colaborado en programas radiofónicos. Y ahí es donde vengo a decir que Vicente me ha chafado un poco. Pero bueno, yo destacaría de verdad el programa Protagonista con Luis del Olmo, y recordando a sus compañeros de tertulia, de Mingo, Teo Zores, Chumi Chúmez, Típico, en fin. Bueno, don Alfonso Usía también ha creado numerosos personajes humorísticos, el Floro Recatado, el doctor Gorroño, es verdad, Jeremías Aguirre, pero además es que le puso voz a la radio, o sea, en la no sé cómo se dice, polifacético sería. O sea, que no era solamente el guión, es que a veces parece que se improvisaba y sobre la tertulia cambiando la voz. O sea, que es algo increíble. Yo, para los más jóvenes, yo ya soy mayor y lo recuerdo perfectamente, pero para los más jóvenes sí les diría que algún día que escuchen algo de aquellas conversaciones y tertulias que eran muy, muy, muy amenas. Bueno, aparte de esos personajes, efectivamente el Marqués de Sotoancho ha sido su principal guión, digamos, literario, que es un señorito andaluz al que le da vida en todas sus obras literarias. En cuanto a las distinciones, premios, reconocimientos, son muchísimos, pero solamente voy a destacar dos, del que él se siente muy orgulloso. Uno es que la Real Academia de Cultura Valenciana le nombró académico correspondiente por Madrid. Esto fue la Real Academia de Cultura Valenciana. Nos viene bien aquí en la comunidad, y puesto que somos casi todos de aquí de la Costa Blanca y de la Comunidad Valenciana. Y ha recibido el galardón con el premio Baltasar Iván de Periodismo, que concede la Fundación Wellington. Estos son dos premios reconocidos, aparte de los muchos que ha recibido. Y en cuanto a su bibliografía, ya voy a acabar, porque la bibliografía, sí es verdad que tengo 3 folios, son 51 libros, entonces, claro, no los voy a enumerar porque se sabe. Lo importante de hoy es la conferencia de Alfonso Usía, y solamente voy a destacar, para quien no le conozca, solamente algunos de los títulos de sus libros. Hay uno en el año 86 que se llama "Y con estas entramos en Europa". Hay uno del 92 que se llama "Manual del ecologista coñazo". Hay otro del 94 en el que dice "Tratado de las buenas maneras". Esa era la segunda parte, había una primera parte que también era buenísima. Hay otro del 2003 que es "Confesiones de un pollo de barra". Bueno, esto nos lo explicará después, si le queda tiempo. Bueno, y del Marqués de Sotoancho, pues una bibliografía impresionante, ¿no? Pero bueno, digamos que uno es el del año 2000, "Lo que Dios ha unido con mamá", "Mamá se quiere morir y no hay manera", "El gato negro y la píldora azul", etcétera, etcétera. Yo no quiero seguir leyendo títulos de libros porque lo importante es que nos acompañe y que vamos a disfrutarlo seguro, seguro. Y si no tenéis sentido del humor ni tenéis el concepto de la palabra ironía, pues no escuchar a Alfonso Usía. Pero si lo tenéis, vais a disfrutarlo esta tarde mucho, seguro, ¿eh? Los aplausos no se pueden oír, pero supongo que para Vicente y para Miguel, que han preparado todo esto, serán igual que para Alfonso. Muchísimas gracias. Igual que para ti también, Nino. Muchas gracias, Don Nino. Alfonso, ya le dejamos solo. Perfecto. Pues nada, un abrazo y todo mi cariño al Club de Opinión de Benidorm, que hace 11 años, ha dicho Nino, ha dicho el presidente, que estuve allí y lo pasé estupendamente. Estuve feliz, que no es un tópico, es una auténtica realidad. Hoy, día de San Pedro y San Pablo, quiero felicitar a todos los Pedros y Pablos que pertenezcan al club y a todos los que hay en España, exceptuando a 2, que obviamente no hace falta señalar. Cuando un español toma la palabra y sabe que le están oyendo, que es diferente oír que escuchar.
A mí lo que me interesa es que me oigáis y me escuchéis al mismo tiempo. Suele hablar mucho. Lo decía el más grande, en mi opinión, de los poetas satíricos españoles entre siglos del XIX al XX, don Manuel del Palacio, de la misma categoría que Quevedo. Decía: diálogo al vuelo cogido en el baile de Menchaca, oriénteme usted, querido, ¿quién es esa horrible vaca que al pasar le ha sonreído? Se lo diré, caballero. Es doña Julia Terrón, hija del duque de Ampuero y madre de este ternero que está a su disposición, porque hablamos mucho y siempre metemos la pata. Un notable poeta de Cuenca, Federico Muelas, empezó a dar el pregón en el convento de la Encarnación de Madrid, el pregón de Navidad, a las 7:30 de la tarde, y a punto estuvo de no poder celebrarse la Misa del Gallo. Y al año siguiente, su sucesor en el pregón, Manuel Alcántara, poeta malagueño, recientemente fallecido, lo explicó con toda perfección. El poeta de Cuenca se llamaba Federico Muelas. En el portal de Belén habló Federico Muelas: al terminar las pastoras eran ya todas abuelas. Yo he elegido porque hay mucha gente que se cree que en la alta política no hay meteduras de pata, no hay humor, no se produce ningún contratiempo, cuando realmente es una fuente inagotable de situaciones adversas y divertidas. En el año 1914 viajó por primera vez a Nueva York, a Estados Unidos, el arzobispo de Canterbury, el arzobispo anglicano, y le advirtieron sus asesores, le advirtieron y le pidieron que tuviera cuidado con los periodistas norteamericanos, que no eran tan respetuosos con su figura eclesiástica como eran los periodistas británicos. Viajó en barco y llegado al puerto de Nueva York, un periodista, pues efectivamente, cumplió con su deber haciéndole una pregunta un poco obscena al arzobispo. Señor arzobispo de Canterbury, ¿qué le parece que haya tantas casas de putas en Manhattan? Como le habían advertido que respondiera a la pasiva a las preguntas impertinentes, el señor arzobispo le preguntó al periodista: ¿es que hay muchas casas de putas en Manhattan? Y al día siguiente, el periódico, el diario de ese periodista, publicó en primera página, con grandes titulares, una verdad que era mentira, una faramalla periodística. Y decía así: lo primero que preguntó el arzobispo de Canterbury al llegar a Estados Unidos fue: ¿hay muchas casas de putas en Manhattan? Y efectivamente no se equivocaba, no mentía, aunque la mentira estaba en el contexto de la situación. Yo creo que con el doctor Fleming, el hombre más grande que ha habido en el siglo XX en la política ha sido Winston Churchill. Churchill era un tipo formidable, culto, podía ser antipático, divertido, con un sentido del humor profundo. Le gustaba comer, le gustaba beber. Tenía una gran enemiga en el Parlamento, Lady Astor. Lady Astor era una mujer durísima, muy fea, de muy buena familia, que militaba en el Partido Laborista. Y un día llegó Churchill de comer un poco renqueante, se tambaleaba al andar y se
trabucaba un poco la lengua. Es decir, que se había tomado un armagnac más después de comer de lo que acostumbraba a tomarse. Y le preguntó, Lady Astor, dijo, ya te he cogido, Winston. Claro, el Parlamento de Inglaterra era y sigue siendo un prodigio de talento, de oratoria, de inteligencia, de rapidez. No es como esta cosa que tenemos aquí. Y Lady Astor le hizo un gran elogio. Señor Churchill, no sabe el gran disgusto que tengo en estos momentos, porque usted, aunque no comparta ninguna de sus ideas, usted es el héroe de Inglaterra. Y es también mi héroe. Pero hoy me acabo de dar cuenta de que mi héroe es un borracho. Y Churchill le respondió inmediatamente, y usted es fea. Mi problema se termina con una siesta, le diría esto. El suyo durará toda la vida. Y Lady Astor, que era dura de pelar, le dijo, mire, señor Churchill, después de lo que acaba de decir, yo le digo que si yo fuera su mujer, mañana le pondría cianuro en el café. Y contestó Churchill, y si yo fuera su marido, me lo bebería. Churchill era el hombre en el que, bueno, amaba a Inglaterra de una manera descomunal, pero sobre todo amaba la libertad. Él fue siguiendo el rastro de todos los restaurantes que se iban abriendo en Londres después de la Segunda Guerra Mundial. Se inauguró uno francés que todavía existe, Le Coq d'Or, y le preguntaron a Churchill, Sir Winston, ¿qué tal el Coq d'Or? Y dijo, bueno, si la sopa hubiera estado tan caliente como el vino hubiera sido tan viejo como el pavo, y el pavo hubiera tenido la pechuga de la camarera, pues fenomenal. Pero todo era una reunión de ingenio y de sagacidad. Los periodistas muchas veces no se dan cuenta cuando acosan a una persona que no está acostumbrada a la popularidad y le preguntan, no calculan bien que esa persona puede decir excesivas verdades. Habían elegido presidente de los Estados Unidos a Jimmy Carter y todos, pues un centenar de periodistas estaba en los alrededores de la casa de la madre de Jimmy Carter. Y ya por fin ella salió a la puerta y uno le preguntó, señora, ¿qué se siente cuando una es la madre del presidente de los Estados Unidos? Y ella dijo con toda la inocencia y todo el candor del mundo, pues se siente estupor, en mi caso, estupor. Y no les digo que algo de miedo, porque Jimmy es el más estúpido de mis hijos. Bueno, y así se quedó el nuevo presidente de los Estados Unidos. Harold Wilson, que era un hombre, primer ministro laborista, mujeriego, también bebedor, fue y viajó a Caracas, a Venezuela, a firmar un contrato de petróleo, siempre benéfico para los ingleses. El vuelo Londres-Caracas se tomó 7 martinis. Ya le estaba esperando el embajador porque había tenido un poco de retraso el avión y lo cogió el señor primer ministro corriendo a la embajada. Se tiene que cambiar, se tiene que poner el smoking, que hay que asistir a la cena que da en su honor, cena baile que da en su honor el presidente de la República. Bueno,
En la embajada se tomó un nuevo martini y con el cambio horario, con 8 martinis y un poco tambaleante, Harold Wilson llegó al Palacio de Miraflores cuando sonaba una música de fondo. Y le encantó el culo de una señora de rojo. Él era muy mujeriego. Y se le acercó a la dama de rojo y le preguntó por la espalda: bella dama de rojo, ¿me concede este vals? Y ella, la dama de rojo, se volvió un poco enfadada y le dijo: no, por 3 motivos. Primero, no me considero una bella dama. Segundo, esto no es un vals, sino el himno nacional de Venezuela. Y tercero, porque soy el arzobispo de Caracas. Fijaros la tajada que llevaba el hombre. En un viaje que hizo el rey, don Juan Carlos, a un país africano, creo recordar que fue Gabón, acompañado, por supuesto, de Sabino Fernández Campo, que era su jefe de su casa, y un hombre, bueno, pues realmente imprescindible en los últimos 40 años de España. Estaba la comida que le había dado el presidente de Gabón a don Juan Carlos. El plato principal era mano de mono asada. Contaba Sabino Fernández Campo que incluso la mano con todos los pelos del mono. Entonces, bueno, pues Sabino se libró de la mano de mono, diciéndole: antes de salir para este viaje, visité a mi médico y me dijo: Sabino, puedes comer absolutamente todo lo que te apetezca en Gabón, excepto mano de mono, porque tiene mucho colesterol. Cuando volvió, después de visitar un país, normalmente se invita al presidente de ese país, o al rey, o al príncipe, o lo que sea, a visitar España. Pues poca gente quería ir a la cena del presidente de Gabón. O sea, normalmente, pues la casa del rey, pues tiene que hacer auténticos juegos malabares si el que visita España es la reina de Inglaterra, o el presidente de Francia, o el presidente de Alemania, o el presidente de los Estados Unidos. Luego hay un segundo escalón, un tercero y un cuarto, que es, por ejemplo, cuando nos visita el presidente del Gabón, que entonces echan mano de toda la gente que no invitan nunca. Yo solamente he estado invitado a la cena del presidente de Gabón y no le asesoraron bien al rey. No asesoraron bien al rey porque su discurso, después de los brindis, empezó de una forma pavorosa. Dijo el rey: Majestad, hablaba en francés, Majestad, vuestro inolvidable padre, el generalísimo Franco, el rey vino a todas partes porque no sabía dónde meterse. Alfonso XIII era muy aficionado también al asunto de las mujeres. Y le habían contado que había un miñón de Álava. Los miñones son los soldados forales alaveses que diariamente procedía a fornicar 14 veces, todos los días. Se llamaba Arrancudiaga. Y en un viaje que hizo a Vitoria, estaban ahí los miñones formados y él, con curiosidad, dijo: ¿quién es Arrancudiaga?
Y le dijeron, señor, Arrancudiaga es el tercero, empezando por la izquierda. El rey saludó al primer miñón, el rey saludó al segundo miñón y el rey llegó a Arrancudiaga. Y le preguntó, ¿usted es Arrancudiaga? Arrancudiaga, señor. A sus órdenes. Arrancudiaga se acercó. ¿Es verdad que lo hace usted 14 veces al día? Y dijo, son habladurías, majestad. La que lo hace 14 veces al día es mi hermana. Habían confundido. Franco recibía los miércoles las audiencias. Las primeras audiencias eran de entidades o de personas con menor importancia y iba subiendo la importancia de las personas y las entidades a medida que pasaba la mañana. Y la primera audiencia se la concedió a los amigos de la capa, presididos por el excelentísimo señor don Gregorio Marañón Moya. Excelencia, la capa española, esa prenda singular, fuera. La segunda audiencia fue a los amigos de los castillos, presididos curiosamente por la misma persona, el excelentísimo señor don Gregorio Marañón Moya. Excelencia, los castillos de España, piedras angulares de nuestra historia, fuera. Luego siempre recibía a un diplomático, a un embajador, a un consejo de administración, a una persona. Y la última audiencia era la más importante. Curiosamente, aquel día fue el Instituto de Cultura Hispánica, presidido por el excelentísimo señor don Gregorio Marañón Moya. 3 veces saludó Marañón Moya a Franco aquella mañana. Y ya en la tercera, Franco le retuvo la mano, le miró con aquella mirada que tenía, que parece que a mí no me miró nunca, pero parece que atravesaba. Y le dijo a Marañón, Marañón, tengo una curiosidad enorme. ¿Usted cuándo trabaja? Y Marañón se fue con las orejas un poco coloradas. Llegó el Trujillo a España. Trujillo era un conocido genocida, un asesino, el presidente de la República Dominicana, y hubo que darle un matiz cultural a su visita. Y para ello, en el Casón del Buen Retiro, se le preparó una especie de antología de la pintura española en todas sus épocas. Y encargaron al que era en ese momento el crítico de arte de ABC, Vicente Gállego, muy picasiano, le pidieron que fuera el que tenía que soplar al presidente de la República Dominicana todo lo referente a cada cuadro. Así, cuando llegaron a Zurbarán, le dijo Gállego, Zurbarán, la transparencia, dijo Trujillo, Zurbarán, la transparencia. Los periodistas apuntaban. Goya, el genio universal. Goya, genio universal. Velázquez, el cenit de la pintura del mundo. Velázquez, el cenit de la pintura del mundo. Y ya llegaron a Picasso. Y dijo Gállego, Picasso, qué cara, qué gesto. Y ella muy picasiano, se emocionaba mucho con la pintura de Picasso. Y Trujillo dijo, Picasso, ¿qué carajo es esto? Jaime Mayor Oreja, grandísima persona y un gran ministro del Interior, nada que ver con lo que tenemos ahora, no dominaba el francés. Se chapurreaba mucho mejor en inglés que el francés.
habían secuestrado un avión de la Royal Air Maroc, un avión marroquí en el que viajaban 5 españoles, y los ministros del Interior, pues sobre todo además en aquella época, con la ETA matando, etcétera, etcétera, sabían que sus horas de sueño no existían, es decir, que podían despertarle en cualquier momento. Y estaba Jaime Mayor durmiendo o dormido cuando le llamaron y le llamó el ministro del Interior marroquí para decirle que el secuestro del avión se había solucionado, que los españoles, los 5 españoles estaban sanos y salvos, que al día siguiente los repatriarían a España y que estuviera tranquilo. Y entre el sueño y que no dominaba bien el francés, Jaime Mayor, en lugar de decirle al ministro marroquí, merci, mon ami, le dijo, merci, mon amour. Con la mala suerte que una semana después, en el Escorial, se celebró una reunión interministerial de España y Marruecos. Y Jaime tuvo que pasarse todo el tiempo mirando a la mesa, porque cada vez que levantaba la mirada y coincidía con la del ministro del Interior de Marruecos, le hacía ojitos, porque parece que le gustaba más, bueno, una cosa que otra. Franco, pues recibió, justo después de que dejara de abandonar el poder, a De Gaulle. De Gaulle, claro, admiraba mucho la figura militar de Franco, como buen general, pero claro, las relaciones personales prácticamente no existieron. Y entonces vino a España, fue a visitar a Franco, llegaron al acuerdo de no vestir uniforme por lo civil, y Franco, pues tenían un intérprete. De Gaulle le dijo, Excelencia, ya le he perdonado su injerencia en la política francesa. Franco no sabía de qué le hablaba De Gaulle. Dijo, sí, un diario suyo, un diario español, pero además muy directamente relacionado con su excelencia, dio una noticia que me llegó a mis manos, la leí y me sorprendió muchísimo, porque decía, el jefe del Estado, don Francisco Franco Bahamonde, ha invitado oficialmente al presidente de Filipinas, Diosdado Macapagal, a una visita oficial a Francia, pero se lo perdonó. El premio Cervantes, perdón por si esto que voy a contar alguno lo considera una procacidad. El premio Cervantes convocaba al rey después por la tarde una recepción al principio en el Palacio de la Zarzuela, y ya a medida que fue ganando prestigio el premio en el Palacio Real para invitar a más gente. Era de los primeros años y Julián Cortés Cabanillas era un escritor, un periodista de ABC, que fue corresponsal en Roma, monárquico. Emilio Romero, que era muy malvado, decía que más que monárquico era porno monárquico. Bueno, estaba muy nervioso porque iba a saludar al rey y le iba ayudando a subir las escaleras que dan acceso al pasillo donde está la sala de recepciones de la Zarzuela.
le iba ayudando, ya estaba viejecito Julián, un escritor que tenía fama de gafe, iba a tocar madera. Cuando subíamos, yo iba detrás con Antonio Mingote y le dijimos: Julián, ten cuidado que vas mal tocado. Y sois malísimos, esto es un chico amabilísimo que me está ayudando a subir las escaleras. Cuando llegó Julián Cortés Cabanillas ante el rey, pegó un taconazo, bajó la cabeza y se le escapó un cuesco que salieron corriendo todos los gamos del Pardo, del estrépito. Que el rey estuvo muy bien, cogió a Julián, le dio un abrazo y le dio un beso. Era muy bajito Julián en la cabeza. Y luego, ya hablando, pues le decíamos: ¿no ves, Julián, cómo ibas muy mal tocado? Y dice: sí, pero bueno, pero si no llego a tirarme ese pedazo de pedo, el rey no me hubiera besado. Se legalizó el Partido Comunista en España, se celebraron las primeras elecciones y el PC dio en el Hotel Ritz de Madrid una recepción multitudinaria para celebrar no solo su legalización, sino su buen resultado electoral, que fue muy bueno el primero. Y estaba entre todos los invitados, estaba el rejoneador Fermín Borquez. Fermín Borquez era un hombre muy simpático y que decía exactamente todo lo que se le pasaba por la cabeza. Y le presentaron a Carrillo. Y Fermín le dijo: hombre, mucho gusto, Santiago, mucho gusto. Pero ya, madre, enhorabuena por lo bien que se conserva, porque usted se conserva muchísimo mejor que su mujer. Carrillo empezó a mosquearse, porque Fermín se lo volvió a repetir. Don Santiago, es que usted se conserva muchísimo mejor que su mujer. Es que usted parece el hijo de su mujer. Y ya Carrillo empezó a sentirse molesto. Y en ese momento llegó la mujer de Carrillo y le dijo: Carrillo, mira, don Fermín Borquez, que dice que yo estoy muchísimo mejor conservado que tú. Y Fermín Borquez le dijo: pero vamos a ver, no, que me he confundido entonces. Pero usted, don Santiago, ¿no está casado con la pasionaria? Bueno, pues así fue aquella anécdota. Don Pedro Muñoz Seca era mi abuelo. Don Pedro Muñoz Seca fue comediógrafo, un hombre, 9 hijos, era un hombre cristiano, un gran trabajador y nacido en el puerto de Santa María, y fue a Madrid, como todos los que se dedicaban a escribir teatro en aquella época, porque Madrid era el teatro. Sin Madrid no había ninguna posibilidad. Y se instaló en una casa, alquiló un piso en la calle Olózaga, muy cerca de la Biblioteca Nacional. Una casa regentada por una pareja de porteros, de aquellos matrimonios invencibles, que no había jubilación, podían llevar casados 50, 55 años. Y con la mala suerte que al instalarse mi abuelo, murió el portero. El portero estaba ya muy enfermito cuando llegó don Pedro, y de melancolía, de pena, murió a la semana siguiente la portera. Y heredó la portería el hijo de los porteros, que le pidió a mi abuelo que escribiera unos versos para esculpir en la tumba de sus padres. En aquella época la poesía estaba en todo, estaba en la vida, estaba en la muerte, estaba en los cementerios, estaba en las cartas, estaba en el amor, estaba en el campo. Había la poesía
se estudiaba perceptivamente con enorme interés. En España había 700 publicaciones dedicadas a la poesía. Todos los escritores sabían escribir poesía, unos mal y otros bien, pero era poesía más rigurosa, con su metro, con su rima y consonante o asonante, y no esa poesía libre que dicen ahora que no es poesía. Bueno, pues puede ser poesía, pero menos. Entonces, mi abuelo le escribió una quintilla. Era un asunto difícil resumir en 5 versos la vida y la bondad de unos porteros a los que no había conocido. Pues bueno, pues tiene su mérito. Y escribió: fue tan grande su bondad, tal su laboriosidad y la virtud de los dos, que están con seguridad en el cielo junto a Dios. Y se desentendió del asunto y siguió a lo suyo. Y a los 5 o 6 días volvió a subir el hijo de los porteros. Don Pedro, ¿usted me podría escribir otros versos para mis padres? ¿No le han gustado los primeros? Sí, me han encantado y me han emocionado, me han emocionado mucho, pero claro, así el señor obispo, que no le han gustado, porque dice el señor obispo que usted no es nadie para asegurar que mis padres están en el cielo junto a Dios. Entonces escribió una segunda opción. Fueron muy juntos los dos, el uno del otro en pos, donde va siempre el que muere, pero no están junto a Dios porque el obispo no quiere. Esta segunda opción también fue rechazada y ya escribió una tercera sin ninguna posibilidad de éxito, que decía: flotando sus almas van por el éter débilmente sin saber qué es lo que harán, porque desgraciadamente ni Dios sabe dónde están. La poesía estaba en todo, dominaba toda la sociedad, todas las tertulias literarias. Por ahí apareció de pronto, castigado por sus impertinencias, el gran Agustín de Foxá, el conde de Foxá, uno de los escritores más portentosos que ha habido en el siglo XX español, y muy maltratado porque precisamente era conde, era de derechas, y como decía: ¿usted por qué es de derecha? Le he preguntado. Digo: hombre, soy conde, soy gordo, soy rico, soy diplomático, ¿qué coño quiere usted que sea? Bueno, Foxá era tan libre intelectualmente, que en la carrera diplomática le tenían un miedo atroz, porque podía montar cualquier problema en cualquier momento. Y lo destinó, recién nombrado Martín Artajo, ministro de Asuntos Exteriores, lo destinaron a Manila, a Filipinas. Foxá fue a ver al ministro, dijo: ministro, ya sabes cómo estoy físicamente derruido, he fumado muchísimo, tengo un enfisema, no respiro bien, el clima de Manila puede ser para mí la guillotina. Y el ministro dijo: mira, Agustín, los diplomáticos somos como los misioneros. No tenemos que ir a donde nos manden. Y él se fue, y se fue con una enorme tristeza, con una gran melancolía. Y la noche antes de partir hacia Filipinas, ya declinado, devastado en su salud, pero con todo su talento literario vivo, se encerró en los sótanos del Café León, en la calle de Alcalá de Madrid, y escribió quizá el poema más portentoso que se ha escrito nunca, en la antesala de la muerte, y que se la dedicó al ministro de Asuntos Exteriores.
Y pensar que después que yo me muera, aún surgirán mañanas luminosas que bajo un cielo azul la primavera indiferente a mi mansión postrera encarnará en la seda de las rosas. Y pensar que desnuda, azul, lasciva, sobre mis huesos lanzará la vida, y que habrá nuevos cielos de escarlata bañados por la luz del sol poniente, y noches llenas de esa luz de plata que inundaba mi vieja serenata cuando aún cantaba Dios bajo mi frente. Y pensar que no puedo mi egoísmo llevarme al sol ni al cielo en mi mortaja, que he de marchar yo solo hacia el abismo y que la luna brillará lo mismo y ya no lo veré desde mi caja. Un poeta capaz de escribir esa auténtica maravilla, esa obra de arte, porque Foxá efectivamente volvió de Filipinas para morirse, volvió prácticamente muerto, era también capaz de escribir las atrocidades mayores contra sus semejantes. No se llevaba bien con Celia Gámez. Celia Gámez era en España ahijada nada más y nada menos que del general Villanastray, fundador de la Legión Española. Este año precisamente cumple 100 años de servicio a España, de heroísmo y de abnegación, esa gran obra de Villanastray. Pero claro, Villanastray se las traía, un hombre con mucho carácter. Y Foxá debió intentar algo con Celia Gámez y Celia Gámez no le hizo mucho caso. Le escribió un soneto. A ver quién en España ahora mismo tiene el coraje y la valentía y la incorrección política para escribir lo que le escribió Foxá a Celia Gámez. Sus últimos versos, los tercetos de su soneto son realmente fabulosos. Los prognatas toreros que complicas, por ti se tornan en babosos toros. Vas al teatro con señoras ricas y estrenas obras con cretinos coros, escritos para ti por los maricas que sueñan con los culos de los moros. Los moros era la guardia mora de Franco, el prognata torero era Belmonte, el maestro Moraleda era el que le escribía las canciones. Foxá realmente aprovechaba para pegar puntapiés a izquierda y a derecha cada vez que intervenía. Cuando recibió un homenaje el actor Juan Espantaleón, que tenía una enfermedad obsesiva que le obligaba a beber 5, 6 o 7 litros diarios de agua, Espantaleón, en el homenaje que le ofrecieron sus amigos, entre los que estaba Foxá, entre los que estaba Eduardo Manzanos, entre los que estaba Juan Pérez Creus, prácticamente todos los poetas del ingenio bohemio y nocherciego de Madrid. No pudo Espantaleón terminar su discurso de agradecimiento porque lo tuvo que interrumpir para ir al cuarto del baño. Bueno, cuando se beben 6 litros de agua, pues ahí se desbeben 5 litros por lo menos. Y decía Eduardo Manzanos, que estaba al lado de Foxá, Espantaleón, meando no es banco, tiene una menina con una turbina que de conocerla la inaugura a Franco. Era la última generación auténtica de poetas. El poeta vasco, Juan Ibargüen, asistía, era el más guapo de todos. Era el más guapo. No el mejor poeta, pero sí el más guapo de todos los poetas. Y además tenía dinerito, y en aquella época todos los escritores, tanto los vencedores como los vencidos en la guerra civil, se unían en una desgracia común, que era el hambre. Eso lo retrata perfectamente Camilo José Cela en su Colmena. Entonces,
una chica que escribía poesía y que según parece era monísima, era también muy indiscreta y eligió como compañero de noche a Juan Ibargüen. Y al día siguiente contó que Juan Ibargüen, que sí que tenía una pinta, que era un tío muy fuerte, que era muy simpático, que era muy guapo y que era muy rico, pero que no era muy eficaz en la cama. Y Juan Ibargüen, que se enteró del cotilleo, estuvo muy bien, porque lo cogió con mucho sentido del humor y mucha deportividad. Y le escribió a esta chica unos versos que luego los recoge Cela en su diccionario secreto. Porque una vez no atiné, lo proclamas con orgullo. Otra vez me colgaré un farol en el capullo y en cada huevo un quinqué. La vida ha cambiado muchísimo. Ahora ya no hay poetas, no hay reuniones, no hay ingenio. El Café Gijón ya no es lo que era, ni el Teide, ni el Lión. Las tertulias literarias han desaparecido. El buen gusto y el respeto hacia los demás, e incluso la ironía y el tajo fuerte contra el adversario, pero siempre llevado por el ingenio, ya no tiene sitio. La política española se ha convertido en muy pocos años, desde que llegó a la presidencia del gobierno Rodríguez Zapatero, se ha convertido en una bazofia, en una cloaca. Y no digamos cuando aparecieron en el horizonte el resentimiento inalcanzable de Podemos. Aquellos poetas, Juan Pérez Creus, cuando escribió el epitafio a un conocido marqués fallecido, dejó este mundo de abrojos al fin el señor marqués. El marqués cerró los ojos, los tres. Manolito el Pollero, que era capaz de escribir la mayor maravilla y siempre con una dulzura, como una nana al pie. A la nana, Anita, nana, duérmete, chiquirritín, dentro de tu calcetín de lana. Y escribió el villancico más prodigioso que se ha escrito nunca. Cuando con los otros niños en Belén jugabas tú, ¿sabías o no sabías que eras el niño Jesús? Y estaba Llopis, y estaba Foxá, y estaba prácticamente todos. Creo que he llegado al punto culminante de la conferencia y me tengo que despedir. No quiero ser como Federico Muelas, no quiero que nadie en Benidorm envejezca por mi culpa, y lo que sí me despido es diciendo que muchas gracias por haberme aguantado a través de este soporte tan moderno que tampoco domino. Queridos amigos de Benidorm, muchísimas gracias por vuestra atención y por vuestro señorío. Gracias. Adelante, Vicente. Ni mucho menos, Alfonso. Ha sido una ponencia muy enriquecedora y tengo que agradecerte la capacidad, y valorar la capacidad que tienes para recordar todas las poesías, para recordar todas las anécdotas, pero siempre desde un punto de vista con una sonrisa. Muchas gracias, de verdad. Gracias, Vicente. Y ahora podemos comenzar el turno de preguntas que don Alfonso responderá amablemente a quien lo desee. Pues vamos a empezar. Estamos intentando conectar con todos nuestros participantes que quieran realizar las preguntas. Empezaremos pues por ti, Nino, que ya estás en pantalla. Si eres tan amable, adelante. Nino. Yo es que recuerdo de la última vez, hace más de 10 años,
Sí. Una anécdota que te preguntamos que cuál fue la primera vez que habías visto Benidorm y nos contaste algo así, yo recuerdo, pero vamos, ya me confirmas si es cierto o no, que venías en un barco con el hijo de un rey, que fue padre de un rey, y que él no fue rey. No fue rey, pero fue un gran rey en el exilio, en el Giralda, sí, Exacto. en el Giralda, con don Juan. Y nada, pasamos, claro, yo no había estado nunca en Benidorm y navegábamos de Castellón a Almería. Y yo de pronto en la costa empecé de pronto a ver, no sé, edificios, bueno, y yo, la verdad es que no quiero ser muy exagerado, pero la primera impresión que yo tuve de Benidorm no distaba mucho de la primera visión que yo tuve de Nueva York. Y todo, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? Esto es un asombro. Y luego, pues, claro, yo me preocupaba, claro, hacer esto tiene un mérito, ¿no? Pero llenarlo, bueno, pues claro, menos este año con el maldito virus chino, no solo lo tenéis, sino que lo llenáis. Que eso es una maravilla. Vale, entonces, pero bueno, ya acabo, no era una pregunta, bueno, era una Sí, sí, fue con don Juan en el Giralda. pero fue Sí. con el abuelo del rey actual, vamos. Con el abuelo del rey actual, claro, un gran marino. Vale, y en aquel viaje era un viaje de placer, por gusto. Bueno, don Juan embarcaba, don Juan como todo marino, él se consideraba solo en su casa cuando estaba en el barco. Y bueno, y yo tuve el privilegio, la suerte, cuando don Juan volvió del exilio, se instaló durante 8 años en casa de mis padres, en Madrid. Y bueno, pues yo tuve la suerte de navegar durante 7, 8 años, pues unos 20 días al año con don Juan en el Giralda, que son recuerdos inolvidables. Y ahí es donde se le conocía de verdad. Y creo que yo no he conocido a un español más rotundo que don Juan. Muchísimas gracias. Esa era la anécdota que todavía tenía un poco en la mente. Gracias. Tenemos con nosotros a Juan Díaz Ortuño. Muy Hola, bien. buenas tardes. Bienvenido, Juan. Me interesa tu faceta de los medios de comunicación, ¿no? Y si el medio es el mensaje, que se decía, ¿no? Tenemos muy marcada la propensión a creernos lo que nos conviene. Entonces yo te pregunto, ¿el libro de estilo de un medio es pura ideología? Lo digo por todo lo que llevas en los medios y durante tanto tiempo. Yo nunca he tenido en mis manos un libro de estilo, bueno, nunca. Pero me refiero, yo voy por la ideología. Bueno, pues y también he hecho un esfuerzo normalmente, y a veces injusto, que es cuando entro en un medio de comunicación, siempre arreo la empresa, porque no quiero que me confundan con la línea editorial de cada periódico. Me ha servido muchas veces y me ha producido muchos disgustos en otras ocasiones, entre otros, pues hace 4 meses, cuando me pegaron una patada en el culo en la razón. Sí, pero no. Y luego, hombre, pues indudablemente, Juan, yo soy una persona que encajo perfectamente en el mundo liberal, conservador. Nunca ha sido... Ahora me llaman... Antes me molestaba mucho que me llamaran franquista o fascista. Ahora ya no me importa nada, porque ahora todo el mundo que no piensa
como piensan los que mandan, es un franquista y un fascista. Pero lo que nunca he perdido gracias a eso es mi libertad. Un amante del universo de la jaralera. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Hay pocas personas con más de 50 años que sean de padre español y madre griega. Una es el rey de España y otra es Roberto Díaz Gartagani. Adelante, Roberto. Hola, muy buenas tardes, don Alfonso. Encantado de conocerle y de haber oído su ponencia. Bueno, le recuerdo los tiempos del jardín de los bonsáis, que era absolutamente hilarante. Pero no era ese programa el que yo intervenía. El que yo intervenía era uno que se llamaba el debate del Estado de la Nación. El debate del Estado de la Nación, es verdad. El Exacto. programa de Luis del Olmo. Luis del Olmo, exacto. Correcto. Bueno, pues yo quisiera, primero le hago una breve reflexión y luego la pregunta. Sí. Y bueno, los políticos dedican una parte importante de su discurso y energías a su propia deificación, con el resultado, claro, de que muchas personas se han creído que ser un político de propósitos elevados, pues ya absolutamente es una razón más que justificada para deificar al político y al fin y al cabo no es más que una persona, ¿no? Digamos que los elevados propósitos producen al personal más susceptible, una suerte de ceguera, ¿no? Que vuelve impermeables a las mentes frente al rey desnudo. Ahora viene la pregunta. ¿Cómo cree usted que afecta a la aureola que acompaña a todo personaje público estos tiempos de hipervisibilidad y de unidad en la era de Internet? Pues claro, esto fíjate, Roberto, yo creo que les afecta muchísimo y eso ha cambiado y va a cambiar más. Tú figúrate, perdóname que te quité, figúrate, no te digo, en los tiempos del siglo de oro, principios del siglo XX, finales del siglo XX, si la capacidad, si la popularidad, si lo que tú dices, si la inmediatez, por ejemplo, de las redes sociales hubiesen existido, ¿qué hubiesen dicho de Felipe IV, que tuvo 41 hijos? 41. Y encima Torrente de Ballester escribió un opúsculo que se llamaba El Rey Pasmado. Joder, pues menos mal que estaba pasmado, pues si no llega a estar pasmado. Pero claro, es que ahora mismo los secretos no pueden ligarse ya al poder. El poder está completamente desnudo. El poder, el contrapoder, el antipoder y incluso, que eso es lo más peligroso, la población entera. La humanidad en este momento está desnuda ante el poder de las redes sociales, donde una calumnia puede acabar con cualquiera. Vamos ahora con Luis Sánchez Bernal, que es también del Club de Opinión. Y, don Luis, tienes la palabra para hacer la pregunta a don Alfonso. Muchas gracias, Alfonso, por tu intervención. Es un placer escucharte. Somos muchos tus seguidores en todos los medios que intervienen y concretamente, por ejemplo, en Twitter. Acabas de comentar el tema de las redes sociales. Mi pregunta va un poco enfocada al tema del control que quiere hacer ahora este gobierno sobre los bulos que se publican en las redes sociales o las limitaciones al derecho de información que se establecen, por ejemplo, imposibilitando el reenvío de muchos mensajes, por ejemplo, vía WhatsApp. Curiosamente, esos mensajes, además, la mayoría de veces, no sé por qué, debe ser curiosidad, son contrarios al gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de eso? ¿No crees que hay cosas más importantes que hacer que esa limitación al derecho de información? Bueno, es que vamos a ver, si el gobierno pudiera, no te olvides que este gobierno es socialcomunista, pero es más comunista que socialista. Si este gobierno pudiera, estaríamos todos amordazados. Lo que pasa es que todavía, bueno, no tiene capacidad para callar a la ciudadanía. Pero respecto a Twitter, yo te diría una cosa. Yo creo que
todas las personas que opinan públicamente, sean conocidas o no sean conocidas, tienen el deber de identificarse. Y creo que todas las personas que son criticadas tienen el derecho a saber quién les critica. El gran defecto que veo en Twitter es esas masas de ignorantes, miserables, casi todos anónimos, que utilizan los partidos y que utilizan los grupos de presión para arremeter desde el anonimato contra quienes han decidido hacerlo. Yo creo que Twitter debería exigir una identidad a todos los que tienen la cuenta. Si yo escribo un tweet contra ti, tú tienes el derecho. Bueno, lo que pasa es que yo, claro, yo no me escondo pero que cualquier persona que tuitea contra ti, que te falta el respeto porque no está de acuerdo contigo y entonces se insulta, porque en España lo que está demostrado en Twitter es la incultura monumental que existe. Somos un país casi ágrafo, que no sabe ni escribir. Tú tienes el derecho de saber quién te está insultando. No un avatar mentiroso, pero afortunadamente yo creo que es tan poderoso al mismo tiempo la dimensión de ese invento diabólico que es el Twitter, Facebook, etcétera, etcétera, que es muy difícil callar, silenciar a un pueblo. Es casi imposible. Damos paso ahora a Esperanza Gallego, que también es directiva del Club de Opinión. Adelante, Esperanza. Hola, buenas tardes, Alfonso. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola. Quería comentarle, me ha llamado la atención cuando ha dicho que, cuando hablaba de la poesía ahora casi al final, y ha comentado que en aquellos tiempos la poesía lo dominaba todo. Luego, ahora ya también lo ha dicho, luego después ha dicho, ahora no hay poetas, no hay ingenio. ¿Por qué creo que ocurre esto? Pues por las leyes de educación, Esperanza. Cuando yo estudiaba en el bachillerato, que elegí, por supuesto, la rama de letras, pero desde el segundo de bachillerato estudiábamos latín. Es decir, se estudiaban 6 años de latín. Se estudiaba griego. Se estudiaba una literatura. Claro, a mí que me cuenten. Yo en el colegio del Pilar, yo estudiaba a Federico García Lorca con 11 y 12 años, exactamente igual a Manuel Antonio Machado, a Federico García Lorca, a Rafael Alberti. Es decir, había una perspectiva literaria que te enseñaban y ahora mismo eso en las humanidades se han perdido. Siempre se recuerda aquella intervención en las Cortes, de las Cortes franquistas, con Solís Ruiz, cuando quiso y lo consiguió, eliminar estudios de humanidades en beneficio de horas de deporte, que se podría haber compaginado todo, que fue cuando dijo aquello Solís de menos latín y más deporte, y le contestó Muñoz Alonso, digo, hombre, no se ponga usted así, señor ministro, con el latín, porque gracias al latín ustedes, los de Cabra, se llaman egabrenses. Es decir, se ha perdido una barbaridad la educación de humanidades en la formación de los jóvenes. Esa es mi opinión a la vista del desastre de nuestra... a ti te habrá pasado, tú eres mucho más joven que yo, pero cuando yo estaba en tercero bachillerato, es decir, teníamos 12 años, toda mi clase, aunque tú supieras en un examen escrito, supieras perfectamente la materia y cometías 2 faltas de ortografía, te daban un suspenso. Claro, todo eso colabora. Y luego la gente no lee.
está acostumbrado a la televisión, está acostumbrado a ver unos programas donde realmente el Ortega y Gasset de aquellos años se ha convertido en un Jorge Javier Vázquez, pues entonces, pues claro, pues ese es el gran problema que tenemos en España. Muchas gracias. Gracias a ti. Damos paso ahora a César Evangelio, también directivo del Club de Opinión de Benidorm. Don César, ¿puedes hacer la pregunta? Y pues muy buenas tardes. Bien, pues buenas tardes, don Alfonso. Un placer, como siempre. Igualmente. Y la pregunta, voy a ver si alguna pregunta. Yo creía que era fácil, pero después de oír todo lo que nos ha comentado, pues igual es demasiado difícil. Pero bueno, es un intento de descongestionar. Suponiendo que a usted le encargaran organizar una de esas tertulias que estaban antes comentando, de las que ya no hay en los medios de comunicación o en los cafés, el Café Gijón, el Café... que le encomendaran una tertulia de carácter político, pero con toque humorístico, es decir, mezclando el humor y la política, y le dijeran que tenía que seleccionar a un grupo de políticos de nuestros partidos políticos, de los que tenemos en la actualidad, pues de los partidos principales, del PSOE, del PP, de Podemos, de Ciudadanos, de Vox, partidos nacionalistas, de la CUP, incluso si quiere. No estoy hablando de quién haría más gracia o de quién sería más objeto de ironías o de críticas, sino quiénes serían los que tendrían la mejor capacidad para participar en esa tertulia, pues con ingenio, con inteligencia, con gracia, con saber estar. Una tertulia que pudiera durar más de 2 minutos, sin que estuvieran ya todos peleándose o tirándose los ceniceros a la cabeza. ¿Con quién cree usted que podría disfrutar en una tertulia de ese tipo, si puede, pues capaz de encontrar algún personaje en cada uno de los partidos políticos para ese grupo de la muerte? Muchas gracias. Creo que no. Creo que el político, en el transcurso de su actividad política, el político pierde completamente el sentido del humor. Entonces, lo que sí hay que cogerlos después. Después hay unos tipos formidables que cuando salen de la política, desaparecen de la política, recuperan la libertad. Si en el fondo el humor no es otra cosa que la aplicación máxima del sentido común. Y no hay nada menos, no hay sentido común en la política. Sí la hay después con la experiencia y con el abandono y con la soledad del que ha caído. Yo, por ejemplo, pues mira, el mismo Mayor Oreja. Ha habido, Rajoy tenía sentido del humor gallego, de vez en cuando decía alguna cosa graciosa, hizo más daño que gracia. Pero no. Alfonso Guerra era un hombre con talento humorístico. Alfonso Guerra ponía muy bien los motes. Aznar era la negación del sentido del humor. Era un hombre seco, incluso llegando a la antipatía. Pero en cambio, ya cuando se han ido de la política, pues oye, pues son gente, incluso alguna gente que puede considerarse normal. Muy bien. Muy bien. Vamos a dar paso a Mercedes. Mercedes, ¿puedes poner en marcha tu micrófono y puedes hacer la pregunta? Bueno, gracias. Buenas tardes, don Alfonso. Buenas tardes, Mercedes. Bueno, yo he estado disfrutando oyendo las anécdotas de la intrahistoria, de la historia en mayúsculas. Y yo no le voy a hacer una pregunta, le voy a hacer un ruego, por favor. Escriba el libro de todas esas anécdotas, de todas las historias en minúscula, de la historia contemporánea, de los últimos 100 años para acá, porque es muy jugoso y sé que se ha quedado con muchas cosas en el tintero por decirnos. Muchísimas. Es que podría haber estado hasta mañana a las 8 de la mañana y, hombre, una cosa era una conferencia y otra cosa es fastidiar a la gente. Pero se me han quedado muchísimas cosas en el tintero, por supuesto. Y hay que hacer una historia, la historia de humor parlamentario, que ha sido muy rico hasta... Fíjate, Teresa, que antes, en la época hasta la República, incluida la República, hasta a la tribuna no se podía subir un papel. Es decir, era un parlamento, era la oratoria. Podías tener en tu escaño, podías consultar con papeles, por supuesto.
que a veces se hablaba de escaño a escaño. Pero cuando alguien subía al Parlamento, estaba prohibido llevar una chuleta. Ahora mismo leen todos, casi todos. Pero en fin, te haré caso. Recoge el guante, va a escribir el libro, ¿no? Espero que lo presente en el Club de Opinión de Benidorm y que me firme este, que me ha encantado. ¿Vale? Lo tratado de buena manera. Muchas gracias. Muchas gracias. Dalo por firmado. Gracias, Mercedes. Ahora vamos, don Alfonso, vamos ahora con Julián Algar. Julián, ya tienes el micro abierto, ¿puedes hacer la pregunta? Don Alfonso, buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por su disertación, que me ha encantado como siempre que lo oigo. Yo ya escuchaba tiempo a alguien a quien ustedes seguramente también trató en su día, que era Carlos Fisas, con sus famosas historias de la historia. Y aquellos comentarios de Parlamento, de Luis Carandel y todas aquellas personas que hoy por hoy, salvo excepciones como usted, evidentemente no tenemos. Ya no hay ese gracejo ni esa gana de recopilar y de hacer a la gente disfrutar. Pero bueno, le agradezco mucho que hayamos podido contar con usted esta tarde. Pero a lo que voy, a la pregunta concreta. ¿Cree usted que el intento por parte de la izquierda y sus opinadores de socavar una institución en la que usted cree tanto, tengo que decirle que yo también, como es la monarquía, puede conseguir en un momento determinado hacer mella en la misma, en nuestro rey, en Felipe VI? Hay algo que es incontestable y que a ellos les molesta muchísimo, a los que intentan. Todo eso empieza como comprenderá Presidente por los nacionalismos, los separatismos más bien. Que es que la figura del rey siempre es aplaudida en la calle, siempre es respetada en la calle. La calle cree en el rey. La monarquía parlamentaria, de los 15 países más desarrollados del mundo, 9 son monarquías parlamentarias. Se ha demostrado que España, después de 80 años, sigue enfrentada. Se había calmado, pero llegó Zapatero y destapó la olla de los rencores, la venganza, el resentimiento, el rencor. Y en una nación donde todo eso se está estableciendo, es imprescindible la figura que está por encima de las pasiones y los poderes políticos. Yo he sido un monárquico emocional y ahora soy un monárquico pragmático. Es decir, creo que la monarquía es un negocio que le ha salido muy bien a España. Y la preparación del rey actual es extraordinaria, y me molesta y me hiere muchísimo que por una cuestión de faldas y los chismes de una cortesana se estén intentando cargar el prestigio de un rey que es el que nos ha devuelto la libertad, el que ha creado el Estado de Derecho, el que impulsó la Constitución, etcétera, etcétera. Y además que yo creo que ha sido uno de los mejores reyes de la historia de España, que es don Juan Carlos. Pero espero, porque ya no se puede prever nada. Espero que nunca puedan con la corona. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos paso a Paco Gascón, también del Club de Opinión. Paco, adelante. Pues Alfonso, encantado de haber recuperado 11 años de buen saber y de buena conferencia. La verdad es que nos hacía falta. Quería hacerte compartir contigo la siguiente reflexión. Era de esperar que desde Bizancio no hubiéramos aprendido nada con estos nuevos iconoclastas, ¿no? Sí. A mí no hay nada que me preocupe más que estas masas enfervorecidas e ignorantes que son capaces de arrasar todo lo que pillan, todo lo que se encuentran por delante. Ahora, con las nuevas tecnologías, con las nuevas redes, con esta difusión que se les puede dar, son mucho más peligrosas de las que fueron antaño. Estas personas que se dedican a tirar estatuas, en fin, todo esto que lleva. Auténticos salvajes. ¿Cómo se puede calificar
el nivel de ignorancia, de burricie, de barbaridad, de animalismo de un señor que en el busto del doctor Fleming pone asesino, porque los toreros agradecidos al doctor Fleming. Como pone los toreros, entonces se han creído que Fleming era torero también. Y entonces han pintado asesino. ¿Cómo se puede permitir que derribar monumentos es derribar la historia? En Nantes hay una estatua de Robespierre y a los 25 metros hay una estatua de Luis XVI, del justiciero y del ajusticiado. Lo que está ocurriendo, por ejemplo, con esto de los antifas, en Estados Unidos, en Holanda, en España. Perdona, Paco, yo soy católico apostólico romano, pero me pareció bochornoso que el Papa se arrodillara delante de 3 personas de color, que antes se decía negros. Bueno, si es que ser negro no es ningún insulto. Bueno, y uniéndose a esa especie como de corriente mundial de derribar la historia, derribar los monumentos. Ahora Colón era un asesino. Colón no mató a nadie, Vamos a ver, pero ¿dónde hemos llegado? Pero todo eso se crea precisamente porque toda la mentira, toda la calumnia y todas las injurias caben en las cabezas huecas. Las cabezas huecas están deseando que se llenen y entonces se llenan de eso. Pero claro, es que ahora son millones y millones y millones de cabezas huecas las que están destrozando nuestra convivencia. Damos paso ahora a Manuel Ciges, también perteneciente a la Junta Directiva del Club de Opinión. Don Manuel. Muchas gracias, Miguel. Pues nada, decirle a don Alfonso muchas gracias por compartir sus experiencias con nosotros. Y yo voy a ser un poquito más, no sé, directo, porque antes has mencionado un poquito por encima el incidente que tuviste con La Razón, y a mí eso, pues la verdad que me preocupó mucho, ¿no? Después de estar 16 años, ¿no? Corrígeme si me equivoco, 16 años escribiendo, haciendo la columna que hacías con La Razón, y me gustaría preguntarte directamente por el motivo, es decir, si fue realmente un motivo de que te vetaron un artículo o porque, según dice La Razón, no querías compartir un espacio con Marvenda. No sé si es demasiado directa o demasiado personal. No. Mira, yo en La Razón he estado 16 años. He renunciado y he rechazado unas ofertas mejores todavía que las que yo tenía en La Razón, porque yo quería ayudar a ese periódico. Y yo he estado en La Razón muy cómodo, hasta un momento. Empezaron las diferencias cuando el grupo Planeta compró La Sexta. Ahí empezaron las diferencias y ahí terminó mi comodidad. Pero sí es cierto que en aquella época Tres Media iba por su lado y La Razón iba por otro. Y a mí, al menos a mí, se me permitía todo. Pero ya de hace 2 años yo me di cuenta que La Razón había perdido. Ellos ya no tienen interés en promocionar el periódico. El periódico se había convertido en la coartada. Y entonces el periódico se iba dejando, y todo el negocio venía de las televisiones y de la radio. Y yo me lo estaba esperando. Entonces, bueno, pues hace un mes antes no, incluso menos que un mes antes, 20 días antes del suceso, a mí ya me lo habían advertido el propio consejero de La Razón, pues en un artículo que yo criticaba la falta de arbitrariedad de La Sexta, y nombraba
a Wyoming, a Ferreras, a Ana Pastor, a Évole, a toda esa gente, lo que hicieron en el periódico fue muy inteligente. Es cambiar los párrafos, con lo cual era un artículo que no se podía entender. Claro. Y eso lo hizo el director. Entonces, ahora que me digan a mí, oye, vas a escribir con la página con el director. No, yo con ese tramposo no. Y entonces, pues mandé un artículo, me lo rechazaron y se acabó. Y aquí estoy. Pues muchas gracias. Por lo menos todavía vivo. Pues, don Alfonso, al hilo de esta pregunta que le ha hecho don Manuel, le voy a recordar lo siguiente. El día 27 de marzo, usted tuvo una entrevista con Federico Jiménez Los Santos, justamente sobre su salida de La Razón. Pero le voy a detallar literalmente. Y Federico le dice, ¿qué vas a hacer ahora? Y usted contesta, no tengo ningún plan. Estoy en el precipicio y sin ninguna oferta. Federico le dice, yo no digo nada, en la radio ya sabes, y tal y como está España, aquí tienes tu casa. Y usted le contesta, yo contigo me voy encantado, cuando acabe el coronavirus nos reunimos, tal vez será para agosto, y yo le pregunto, ¿ha recibido ya alguna oferta radiofónica de su interés? Y en ese caso, ¿puede mencionarnos en qué emisora o grupo? Bueno, yo estoy ahora escribiendo y en una plataforma de Javier Negre, que yo creo que tiene el apoyo de la Fox americana, que es una cosa. En España los empresarios son, son unos caretas y entonces ponen huevos en todas las cestas. Y los huevos más grandes los ponen en las cestas más podridas. Cuando en Estados Unidos se unieron para crear una cadena de televisión. En esta plataforma que yo colaboro ahora, pues colaboran Fernando Sánchez Dragó, Isabel San Sebastián, Girauta, muchos de los que nos han dado la patada. Radio, pues hombre, yo con Federico estuve en la COPE y he estado, estuve en la Antena 3, estuve en la COPE y he estado en el radio. Pero el problema que tiene Federico es que Federico tiene todavía entre sus colaboradores a un censor, que es un señor que me ha censurado a mí y por lo tanto pues no me apetece estar sentado en la misma mesa de un censurador. Todo claro. Damos la palabra ahora a Juan Balastegui. Enciende el micro, por favor, Juan. Ya lo tienes, ya puedes hacer la pregunta. Alfonso, buenas tardes. Buenas tardes, en primer lugar, darte las gracias por la magnífica conferencia que nos has dado. También agradecerte la invitación que te hicimos y que la has aceptado con tanta satisfacción y a nosotros eso nos encanta. Has dicho algo en lo que te voy a dar la razón, que podías estar contando anécdotas hasta mañana. Yo recuerdo hace 11 años cuando viniste, que tuvimos la conferencia que fue magnífica, nos reímos un montón, lo pasamos muy bien, pero después tuvimos una cena en la que nos tuviste hasta casi las 3 de la mañana, partiéndonos de risa. Yo tuve un dolor de garganta tremendo al día siguiente y te dijimos, Alfonso, que mañana tenemos que trabajar, nosotros tenemos que trabajar mañana. Fue una noche inolvidable para muchos de los que te han oído hoy esta conferencia también. Yo te quería primero informar, que no sé si lo sabes, que este viernes, nos visitará el nieto de don Juan, el rey Felipe VI, y el venidor va a estar el viernes por la mañana de visita, una reunión con empresarios y un poco para intentar reactivar el tema del turismo, que como sabes y has dicho bien, está en una situación bastante complicada. Realmente mi pregunta que quería hacerte era, la has contestado una parte ya, era un poco ver las diferencias entre don Juan, entre el rey anterior, don Juan Carlos y Felipe VI, ¿no? Quería un poco que nos contaras las diferencias que tú ves porque conoces a los tres bien. Y luego te quería hacer una pregunta que no es mía, para terminar, no es mía. Es de un experto que sale mucho en televisión y
me ha pedido que te pregunte qué pasa con el Bomba. No sé de qué va esto. ¿Te suena algo de esto? ¿Qué pasa con el Bomba? Bomba. ¿El Bomba te suena? No. No, pues me ha dicho, Quizá pregúntale Bumba. por favor a Alfonso, Quizás pregúntale Bumba, por el Bomba. Quizá Bumba, que era un jugador inventado de fútbol en los programas de Luis del Olmo. Sí. Quizás sea eso, pero no, Bomba no. Bomba sí puede ser. Bomba. Échese un poquito hacia atrás. Bomba no. Bomba ahí. No tengo. No. Yo creo que es Bumba y es un jugador de fútbol de Floro Recatado, de los programas de Luis del Olmo. Pero Bomba no, nada. Bueno, pues al escribirlo se ve que lo ha escrito mal. Sí. Respecto a lo que tú dices, vamos a ver, don Juan. Don Juan fue un rey que cumplió con todos sus deberes y no tuvo ninguno de sus derechos. 40 años de exilio. Decía, yo incluso no tenía derechos ni de niño, aunque mi padre ya desde muy joven vio que realmente la situación física de sus dos hermanos mayores, don Alfonso y don Jaime, le hacían a él. Pero nada, don Juan lo único que recibió fueron palos y no me quiero poner melodramático ni pornomonárquico, pero de verdad es que yo no he conocido a nadie que haya querido a España como lo quería don Juan. Te das cuenta de lo que pudo significar el exilio para él. Don Juan Carlos cumplió estrictamente todo lo que don Juan había propugnado y por lo que don Juan no fue nombrado rey, heredero a... Claro, Juan lo que quería es la reconciliación de todos los españoles, la superación de la guerra civil, los partidos políticos, etcétera, etcétera. Y el rey tuvo, nuestro rey Juan Carlos fue un rey de coraje, fue un rey que se superó, se supo rodear muy bien y se superó a sí mismo. Y el rey Felipe tiene una preparación extraordinaria. Sé que muchos se ríen de él y llaman el preparado. Bueno, no es el preparado, es que está muy bien preparado. Es que es muy difícil preparar a una persona como se ha preparado a don Felipe. No tiene las connotaciones y las características, quizá, vamos a decirlo con una palabra, cachondas, borbónicas. Es un hombre mucho más serio. Pero yo creo que en estos momentos lo que nos hace falta es un hombre con esa capacidad de reflexión y de análisis que tiene como rey de España. No se parece nada a su padre, del mismo modo que don Juan Carlos tampoco se parecía mucho a don Juan. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan. Bueno, pues estamos, don Alfonso, estamos prácticamente a punto de finalizar, pero yo quisiera incorporar una pregunta un poco en tono de humor y política, que es la conferencia que tenemos hoy, y vamos a entenderlo como tal. Entonces, yo quisiera preguntarle a un buen amigo suyo, el hombre que más sabe de fútbol y política en España, aunque él es entrenador de origen argentino, me refiero lógicamente a Floro Recatado, que lo acaba de mencionar, y la pregunta es, ¿cree que el delantero centro portavoz en el Congreso, Pablo Echenique Robba, puede seguir manteniéndose como titular junto a Lastra y Rufián por parte del Arcoiris Club Balompié y ganar la Copa del Rey? ¿O bien cree que la delantera del Sporting Verde y Azul, con la equipación naranja y al frente con Cayetana, Espinosa y Edmundo Val, podrán arrebatarle la Copa del Rey a pesar de lo que dice la encuesta de Tezanos? 10 a favor del Arcoiris Club Balompié y 2 a favor del Sporting Verde y Azul. En tono de humor. Hombre, no, pero eso no hay. Hay algo que rompe la posibilidad de tono de humor, que son los tres jugadores que has nombrado al principio. Esos son portavoces en el Congreso. Y portavoces en el Congreso. En mi opinión,
son unos seres miserables, miserables. Echenique ya lo ha demostrado y lo ha demostrado recientemente. Echenique es una mala persona. Es una mala persona escudada en su enfermedad, que durante un tiempo nos ha servido, le ha servido de coartada para que la gente no sea excesivamente sincera con él. Esa coartada ha desaparecido porque es un miserable que hemos importado y sería muy deseable que se volviera a su país de origen. La Lastra es un petardo, de mujer, y además está mucho más cerca, en mi opinión, de Podemos que del PSOE. Y Rufián, pues es la definición de su apellido. No hay otra cosa. Yo espero que las encuestas de Tezanos fallen. Ahora te voy a decir una cosa, como sigamos con las paguitas, lo que no sé es de dónde van a sacar el dinero, porque desde luego dinero europeo no se va a recibir para hacer la paguita. Pero como el español jovencito que no ha pegado, ya no hay, el comunista obrero ya no existe. El comunista obrero es un pijo que no ha dado con un palo al agua, que no ha estudiado nada, que no ha trabajado nada y que quiere vivir del dinero del resto de los españoles. Eso es exactamente, por ejemplo, Podemos. Pero yo espero que los grupos naranjas, verdes y azules, más bien azules, verdes, naranjas, terminen montando la alineación. Muy bien. Muchísimas gracias y le damos paso ya a don Vicente Bolufer. Muchas gracias. Bueno, Alfonso, queda claro que Pablo Echenique no es Stephen Hawking, aunque pueda parecerlo. Exacto. Está muy lejos. Bueno, antes de ir poniendo punto final, mi pregunta, más que una pregunta, es que me gustaría que nos comentaras cómo era tu relación con otro personaje del debate de la nación, del Gran TIP. Bueno, una relación estrechísima. Era un amigo maravilloso, era una grandísima persona, además. Era un hombre bueno, era un genio que trabajaba muy bien. TIP se llevaba el programa 5 o 6 folios escritos con una letra muy grande, que luego, por supuesto, que improvisaba porque tenía un talento inigualable, pero TIP se llevaba su lección aprendida. Yo creo que es de las personas más sorprendentes, más extrañas, más divertidas, más buenas y más inimitables que yo he conocido. Sí. Mira, voy a escribir, estoy escribiendo y ahora que tengo más tiempo, voy a escribir una conferencia sobre TIP. Y probablemente mi ingreso en la Real Academia, mi discurso de ingreso en la Real Academia de Valencia, va a versar sobre el humor de un gran valenciano. Pues muy bien. Bueno, estamos finalizando tu presencia y no sin antes nos gustaría agradecerte que hayas estado con nosotros, que esperamos que vuelvas y esta vez en un modo presencial, que no sea virtual como en esta ocasión. Si además podemos disfrutar de la conferencia que estás preparando del Gran TIP, nos encantará. Os lo prometo. Y esperamos que no sea antes de 11 años, como no. Muchísimas gracias. Y me gustaría tomarme la libertad de que, como ya no tenemos la oportunidad de la dedicatoria que normalmente nos hacen los ponentes que nos visitan, en su lugar
nos gustaría pedirte, si no es mucho pedir, que nos hicieras unos versos al club cuando tú lo creas conveniente. Yo te los hago sin ninguna duda. Bueno, pues agradecerte tu presencia y agradecer igualmente a todos los que se han conectado esta tarde a esta conferencia del Club de Opinión Benidorm y desearos a todos que tengáis un feliz verano y que además sea lo más próspero posible desde el punto de vista turístico. Mucha suerte a todos y buenas noches. Muchas gracias por todo. Bueno, pues esto está ya finalizando. Lo mismo que dice nuestro presidente. Muchas gracias a todos los asistentes a esta interesante ponencia de don Alfonso Usía. El Club de Opinión os agradece el tiempo que nos habéis dedicado y en breve os mantendremos informados de nuestras nuevas iniciativas. Damos por finalizada esta videoconferencia. Hasta pronto, amigos, y que seáis muy felices. Muchas gracias por todo. Un abrazo muy fuerte, Alfonso. Virtual. Muchas gracias.